es la imagen en directo del puerto de San Juan de Terranova. Seguramente lo recuerden porque hace menos de un año estuvimos hablando desde este mismo lugar, mostrándoles este mismo escenario, porque era donde habían ido los supervivientes del buque San Juan Villa de Pitancho, el buque naufragado en Galicia. Pues bien, vuelve a ser noticia porque desde aquí partió la expedición que se iba a sumergir a 3.600 metros a contemplar los restos del Titanic, y desde aquí se están llevando a cabo también buena parte de la coordinación de las labores de rescate que están teniendo lugar precisamente en la búsqueda de ese submarino. ¿Qué tal? Buenos días. Una frenética carrera contrarreloj que se ha desatado a 600 kilómetros de la costa de Terranova, en el Atlántico Norte. Si las previsiones más optimistas sobre reservas de aire se cumplen, el submarino perdido en el fondo del mar tendría oxígeno hasta la próxima madrugada, pero aún ni siquiera se sabe dónde está. Unos ruidos detectados por un avión canadiense mantienen las esperanzas de los equipos de rescate, pero al tiempo que se tarde en encontrarlo, hay que sumar el que llevaría a llegar hasta el batiscafo, a miles de metros bajo el agua. Pese a todo, nadie baja los brazos en esta siniestra cuenta atrás. Ya se ha confirmado la identidad de las 5 personas que viajaban a bordo. 2 de ellas son un multimillonario pakistaní y su hijo de solo 19 años. No se han escatimado medios en la búsqueda en las que se han implicado las guardias costeras de Estados Unidos y Canadá, pero va a ser muy difícil encontrar el batiscafo y sobre todo llegar hasta él si está en el lecho marino. Aunque tampoco está claro qué ha podido suceder, y los aviones de reconocimiento recorren la superficie por si al soltar el lastre el submarino hubiese podido emerger. Hay un llamativo contraste entre el despliegue llevado a cabo para rescatar a estas 5 personas y la aparente indiferencia de las autoridades ante los apuros del barco que naufragó la semana pasada en Grecia, con cientos de personas a bordo. Al menos esa es la denuncia que varias organizaciones humanitarias que trabajan en la zona han elevado y que niegan las autoridades griegas, que insisten en que se ofreció ayuda al barco y que esta fue rechazada. Algunos testigos afirman ahora que el barco volcó cuando iba a ser remolcado. De momento se mantiene la investigación y muchas incógnitas. Y aquí en las islas llega del mar un dilema mucho menos dramático. Un tesoro inesperado oculto en el cuerpo de un cachalote varado en la isla de La Palma y que podría valer cientos de miles de euros. La cuestión es a quién pertenece ese cachalote y lo que lleva dentro, a quien lo encuentra primero o a las instituciones públicas. Enseguida le contamos cuál es ese tesoro oculto en el cuerpo del cachalote y por qué tiene tanto valor. Pero vamos a comenzar con el ambiente político, que se está caldeando con los vetos que impiden cerrar debates y los que impiden cerrar gobiernos autonómicos. Estos últimos enfrentan al Partido Popular a un dilema contradictorio. ¿Por qué en Extremadura el discurso de Vox impide llegar a acuerdos de gobierno y en Valencia, donde su discurso es el mismo, no hay problema alguno? Está por ver qué modelo seguirán las negociaciones pendientes para formar gobierno en otras comunidades autónomas, si siguen el modelo extremeño o el valenciano. El mapa de posibles pactos está ahora mismo así. En verde, las regiones que ya tienen gobierno, algunas de ellas, la flechita verde queremos decir, algunas de ellas como Madrid o La Rioja, pues porque tenían mayoría absoluta, en ese caso del PP, otras como Castilla-La Mancha porque la tenían por parte del PSOE. Otras no consiguen acuerdo, por ejemplo, en Asturias ni en Navarra, donde el PSOE podría tener algo que decir, pero en el caso de Navarra es que no se sabe ni siquiera quién tiene más posibilidades ahora mismo de formar gobierno. El PP ha conseguido el pacto en Cantabria, pero aún no está cerrado. En Valencia sí que se ha conseguido mantener ese gobierno con Vox. Parecía que tras ese polémico pacto habría una serie de pactos en cascada entre estos partidos, pero no ha sido así. Se mantiene la incógnita en Baleares, en Murcia o en Aragón. Esas 2 mismas formaciones todavía no han llegado a acuerdos. De hecho, en Extremadura, la candidata del PP, María Guardiola, ha roto las negociaciones ya con Vox. Yo no puedo dejar entrar en gobierno
aquellos que niegan la violencia machista, a quienes usan el trazo gordo, a quienes están deshumanizando a los inmigrantes y a quienes despliegan una lona y tiran a una papelera la bandera LGTBI. Bueno, pues a esas declaraciones de Guardiola ha respondido el líder de Vox, Abascal, esta mañana en Canal Sur Radio. Ha dicho que el PP es socialismo azul y que se está mintiendo sobre su partido, por lo que no va a prestar sus votos, que en Extremadura apenas son el 8%. En materia económica, el Gobierno esta semana ha vuelto a presionar a la banca. La vicepresidenta primera, ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, advertía a las entidades bancarias de que tienen que empezar a remunerar los depósitos. José Ignacio Gorigolsarri, el presidente de CaixaBank, ha sido el primero en darle la réplica. Por los beneficios que reporta la banca, no tiene ningún problema en afrontar este impuesto extraordinario y al mismo tiempo seguir realizando su función de canalización del crédito al conjunto de la economía. Nosotros entendemos que el mejor consejo que le podemos dar a nuestros clientes, un cliente que tiene un ahorro y que está mirando al futuro y que ese ahorro, en definitiva, lo está visualizando como la manera, digamos, de complementar sus rentas futuras, a ese cliente nosotros no le podemos recomendar en estos momentos, creemos, un depósito. ¿Dónde se pagan más los depósitos? ¿En España o en el resto de Europa? Bueno, pues fuera, porque el Banco de España, según los datos de media, indica que aquí los bancos pagan un 1,33% en los depósitos. En Europa es prácticamente el doble, el 2,27%. Vamos a averiguar por qué. José Miguel González es director de la consultoría de Corporación 5. ¿Qué tal, José Miguel? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, lo primero, a ver, ¿quién decide lo que se paga por un depósito? Si es que se paga, ¿el propio banco, el gobierno? ¿Quién debe decidirlo? Bueno, realmente es la postura comercial de cada entidad financiera. Estamos en un mercado libre en donde sí es cierto que hay un precio mínimo oficial del dinero, es decir, en relación a lo que es el coste del endeudamiento, que eso sí lo incorpora pues el que tiene la titularidad pública en el ámbito de la política monetaria, como es el Banco Central Europeo. Antes habían bancos nacionales, el estar dentro de la Unión Europea pues genera este cambio, lo ha generado. Pero ahora bien, lo que es la remuneración, sí es verdad que depende única y exclusivamente de la actitud comercial de cada uno de los comercios. Claro, ¿y los bancos en este sentido no están planteándose competencia entre ellos para captar más depósitos? ¿No hay una carrera por ofrecer mejores rendimientos a los clientes? No, sin duda, es decir, es parte de la seguridad, porque aquí hay una correlación que está muy clara. La remuneración de un depósito depende del riesgo que quieras asumir. A mayor riesgo, mayor remuneración. Y hay otro tipo de productos financieros, por ejemplo, los fondos de inversión, que pueden ir incorporados en renta variable, es decir, aquellos que cotizan en bolsa, en divisas de otros países o en renta fija, por ejemplo, en deuda soberana. Si ahora tenemos en cuenta qué es lo que retribuye esa renta fija, pues obviamente al final el banco queda con un margen comercial de lo que tiene que abonar respecto a lo que tiene que cobrar, y a partir de ahí aparecen los dichos márgenes. Y como no podía ser de otra manera, es cierto que la captación, lo que se denomina de activo, es decir, de ahorro, pues bueno, pues es algo que en 2020 fue algo muy natural, porque las personas no tenían dónde gastarlo, y ese fue el incremento de ese 20% de los depósitos, mientras que en la actualidad pues bueno, pues lo que se está restringiendo es justamente el pasivo. Las entidades financieras tienen que tener cierto cuidado a base de las provisiones que se tienen que incorporar, porque la legislación así se los impone, en relación también al riesgo de cobro que tengan ellos por adoptar un pasivo. Es decir, prestar dinero para el banco también tiene un riesgo, y ese riesgo a su vez tiene que ir retribuido. Y esa retribución es justamente quien le presta el dinero para poder recibir ese tipo de fondos. Pero para dejar claros también los conceptos, estos depósitos no serían lo mismo que otros productos que serían los fondos de inversión, ¿verdad? ¿O coinciden en algunos aspectos? No, para nada. Lo único que se apareja es la retribución, pero obviamente lo que te garantiza la ley de capitales es justamente la cantidad de depósitos que tú puedes establecer con cierta seguridad, independientemente de lo que sucede en la entidad financiera. Lo otro
es decir, otro tipo de productos financieros con mayor nivel de riesgo, pues bueno, pues ya no tienen tanta garantía, pero también es cierto que tienen más rentabilidad. Eso depende al final del perfil del ahorrador. Si es un perfil amante al riesgo, en donde, bueno, pues tenga posibles de poder intervenir en ese mercado, o si es adverso al riesgo y por lo tanto prefiere algo más moderado, mucho más a largo plazo, pero con pocas cantidades retributivas en un periodo muy corto. Claro, ese bajo rendimiento de los depósitos que tenemos aquí en nuestro país hace que muchos se refugien en otros productos. Hace unas semanas se hablaba de la enorme demanda que había por letras de tesoro, obligaciones del Estado. ¿Sigue estando abierta esa demanda o ya no es recomendable invertir ahí? Bueno, realmente ahora mismo con el incremento de los tipos de interés y la remuneración que se establece es un producto financiero muy seguro, lo que pasa que a muy largo plazo a la hora de poderlo cobrar. Es decir, eso va a depender también de la necesidad imperiosa que tengamos pues cada uno de los ahorradores de disponer de esa cantidad. Es decir, las cancelaciones anticipadas de ese tipo de productos tienen cierta penalización, pero si hay un margen de tiempo que se pueda incorporar, pues sigue siendo un producto recomendable, repito, de bajo riesgo y con una rentabilidad aceptada. Ahora bien, si lo que se quiere es obtener rentabilidades a muy corto plazo y con alto riesgo, pues para eso tenemos la renta variable. Por ejemplo, las cotizaciones en bolsa, que cualquier entidad financiera pues lo hace por nosotros a través, o bien de forma directa o a través de un fondo de inversión con una renta variable bastante proporcionada. Por último, José Miguel, y volviendo al principio, ¿puede el Gobierno obligar al banco a remunerar los depósitos de una manera más rentable o aumentar lo que pagan por esos depósitos? A través de la legislación y a través del Banco de España se podrán establecer recomendaciones. Ahora, la obligatoriedad para colocar precios sí que se puede hacer, como no podía ser de otra manera, pero repito, necesita un marco legislativo de extremado cumplimiento. Otra cosa es que el mercado quiera seguir operando bajo esas condiciones, algo similar a lo que está sucediendo con el alquiler de viviendas o aquella pretensión que se planteaba sobre la intervención de los precios de la alimentación. Al final hay determinadas barreras que yo creo que son en gran parte la propia existencia de las empresas la que le permite o no estar operando dentro de ese tipo de mercado. Bueno, pues tomaremos las palabras de la ministra como una recomendación, en principio, a los bancos, ya que no puede obligarles a poner un precio determinado. José Miguel, gracias por la aclaración. Buenos días. Gracias a ustedes. Buenos días. Los líderes mundiales refuerzan su apoyo a Ucrania. Este miércoles arranca en Londres la conferencia de recuperación que va a poner en marcha un plan para cuando haya terminado la guerra con Rusia, una especie de plan Marshall pensado para este país, donde la búsqueda de inversiones va a ser uno de los principales objetivos en esta conferencia, donde se van a representar 61 países. Estas imágenes de satélite muestran el antes y el después de un depósito de municiones destruido por las fuerzas rusas en Ucrania. Y estas, los ataques de artillería ucranianos contra tanques rusos en el frente sureste del país. El presidente Zelensky asegura que sus tropas están destruyendo al rival en los principales escenarios del conflicto. También se refirió a la conferencia que comienza hoy en Londres para la recuperación de la posguerra. Más de 1.000 funcionarios extranjeros de más de 60 estados, junto con jefes de empresas e inversores globales, discutirán formas de ayudar al país a reconstruirse. El secretario de Estado norteamericano y el ministro de Relaciones Exteriores británicas comparecieron en rueda de prensa para alentar a las empresas privadas a invertir en la recuperación. El rey Carlos de Gran Bretaña recibió a los diplomáticos que asisten a esta conferencia de 2 días en la que Ucrania está buscando financiación para la primera parte de un plan Marshall Verde que reconstruya su economía. Ayer la Unión Europea anunciaba que proporcionará un paquete de ayuda financiera de 50.000 millones de euros para los próximos 4 años. Hay otros conflictos latentes que parece imposible acabar con ellos. Por ejemplo, las tensiones en Oriente Medio tras nuevos enfrentamientos entre israelíes y palestinos. Los últimos incidentes en la ciudad de Jenin. Acusaciones cruzadas entre Palestina e Israel por los ataques producidos en las últimas horas. Un tiroteo en suelo ocupado deja 4 israelíes fallecidos y otros 4 heridos. Este martes se celebraba el funeral de uno de los fallecidos por el tiroteo.
Nuestras fuerzas están ahora operando en la zona para ajustar cuentas con los asesinos, dice Netanyahu, primer ministro israelí. Hamas justifica el ataque por los que dice este portavoz, crímenes durante la ocupación y contra la mezquita de Al-Aqsa. Advierte de más ataques en un futuro próximo. El ministro de Seguridad israelí aviva la escalada de conflictividad. Ha llegado el momento de una operación militar, dice, volver a bombardeos, derribar edificios, levantar barreras o expulsar terroristas. Las negociaciones de paz entre Israel y Palestina fueron paralizadas en 2014. Ahora la situación vive una nueva escalada de conflictividad. Y es noticia también el motín en una cárcel femenina en Honduras que ha acabado en una auténtica masacre. Al menos 41 mujeres han muerto a raíz de este enfrentamiento entre dos bandas rivales. Tiene más detalles Fernando Arteaga desde Tegucigalpa. Gracias, amigos de la Alianza Informativa Latinoamericana. Les saludamos desde el Valle de Támara, muy cerca de la capital de la República Hondureña, donde una tragedia se ha suscitado. Lamentablemente, el Ministerio Público ha informado sobre la muerte de 41 privadas de libertad en el Centro Femenino de Adaptación Social ubicada en este sector de Támara. Todo se ha dado en horas tempranas cuando se suscitó una reyerta entre las privadas de libertad. Se ha ocasionado un fuerte incendio y también enfrentamientos entre estas personas que guardaban prisión en este centro de adaptación femenina. Lamentablemente, luego de mucha zozobra y de poca información, ya se ha confirmado por parte de las autoridades de la Fiscalía que han enviado equipos de medicina forense el fallecimiento de 41 privadas de libertad, de los cuales se habla unos 20 cuerpos estarían calcinados y otros 20 cuerpos también habrían resultado sin vida luego de heridas de arma blanca y armas de fuego. Desde el Valle de Támara, lo que podemos informar para la Alianza Informativa Latinoamericana. Y en Francia ha sido detenido un hombre tras agredir a una mujer y su nieta. Presuntamente trataba de secuestrar a la menor. Ha ocurrido en Burdeos y ha sido grabado por una cámara. Ahí pueden ver ese momento en que una mujer de unos 70 años se encontraba junto a la niña en la entrada de la vivienda, cuando van a ver ese individuo se les acerca e inicia la agresión, además con una extrema violencia, tratando de entrar, lo consigue en la casa. Intenta cerrarle la puerta, pero el joven la bloquea, logra arrastrar a la niña, ahí lo ven al exterior, ya ven con qué violencia se emplea, tira también a su abuela al suelo. Finalmente, por suerte, la pequeña escapó. Algo parecido ha ocurrido en Ecuador. En esta ocasión, los que intentan secuestrar a una niña es un grupo organizado que llegó en un coche sin matrículas, aparcó delante de la casa de la víctima y la bajaron en grupo. Se llevaron a esa persona, una mujer en este caso, de la que se desconoce su paradero. Su familia no ha recibido ninguna llamada pidiendo aún un rescate. Bueno, y uno de los puntos ahora mismo donde se concentra toda la información en torno al rescate del submarino que podría encontrarse a más de 3.000 metros de profundidad junto a los restos de otro naufragio, el del Titanic. Esto es San Juan de Terranova, es el puerto desde el que partieron los turistas que forman parte de la tripulación de ese submarino. Son 5 personas en total, 3 turistas y 2 tripulantes, un experto y el piloto que están dentro de ese submarino. Según las teorías más conservadoras, les quedaría oxígeno hasta la próxima madrugada, pero es que por el momento ni siquiera saben dónde se encuentra el batiscafo. Enseguida les damos los últimos detalles. Once y 25 minutos de la mañana, seguimos en Atlántico Noticias, miramos esta vez de nuevo a las islas, porque en los últimos días varios cachalotes han sido hallados varados en playas de las islas, pero uno de esos varamientos ha llamado especialmente la atención. Este que ven, el cadáver de ese cachalote fue encontrado el pasado mes en la playa de Nogales, al norte de La Palma. Al menos en este caso, el cachalote no falleció por chocar con una embarcación, como la mayoría de casos, sino por motivos naturales. Muchos desconocíamos exactamente por qué, pero ya sabemos que se trató de una obstrucción intestinal que le produjo
el ámbar. Es una sustancia que producen estos animales de manera natural y que, ojo, se convierte en un auténtico tesoro para quien pueda encontrarlo. Vamos a ver por qué, cuán valioso puede llegar a ser esa sustancia, ese ámbar. Le vamos a preguntar a Antonio Fernández, es catedrático de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y director del Instituto Universitario de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Buenos días, Roberto. Bueno, esto del ámbar, ¿qué es? ¿Como una piedra en el riñón que le sale, por así decirlo, permítame la expresión, yo creo que a los cachalotes? Exacto, ha empezado con un buen ejemplo. Yo creo que es como la gente puede entenderlo mejor. Tú sabes que, bueno, nosotros somos veterinarios y en este caso veterinarios especializados en la parte de anatomía patológica y forense. Y bueno, y lo que nos dedicamos en este caso es a determinar la causa, en esta especie concretamente, de por qué varan y mueren. Y en este caso encontramos esta piedra en el colon, causándole una obstrucción o pseudoobstrucción, porque al fin y al cabo yo creo que podía todavía eliminar pues heces. Y la piedra, ¿cómo se forma? Pues es el alimento, y parte del alimento de estos cachalotes son los picos de calamar, en concreto, que son muy duros y que suelen ser eliminados por las heces o bien vomitados los picos. Pero cuando tú imagínate que igual que en el riñón, cuando empieza a formarse un núcleo sobre el cual empieza a calcificarse, pues en esto igual, imagínate unos picos que no salen bien porque igual el intestino no funciona bien, no lo protege bien, o bien simplemente que realmente se queda atrapado y empieza a formar pues realmente una piedra, porque empiezan a unirse, a deshidratarse, a calcificarse. O sea, en realidad empieza a aumentar una piedra que inicialmente no causa mucho problema, pero en este caso concretamente la piedra la encontramos causando además una obstrucción y una dilatación a esa parte del intestino. Claro. Pero lo más importante y lo que realmente mata al animal son las bacterias que se derivan de ese problema digestivo, de eso lo que se llama una colitis cisteroide o fibrinosa, que son bacterias patógenas que al pasar a la sangre causan lo que se llama una sepsis, una septicemia hemorrágica, y que son las hemorragias que hemos encontrado en el corazón, en el hígado, en otros órganos, y que es lo que realmente pues mató al cachalote, y que además son bacterias patógenas que además han causado la muerte en algún otro caso, descrito en otras partes del mundo. Claro, y aquí es cuando una cuestión veterinaria se transforma en una casi pecuniaria, porque bueno, este tipo de piedra que se llama ámbar no es desconocida, de hecho hay playas donde a veces se han encontrado con mayor o menor frecuencia, pero es una sustancia tan apreciada por la industria de la perfumería que alcanza un gran valor, ¿no? Yo la verdad que estoy aprendiendo de esto, y además pues como casi ciudadano, porque ya mi trabajo, o nuestro trabajo, porque es el equipo de veterinarios y de veterinarias que hizo el trabajo, ya está hecho. Entonces, a partir de ahí, la piedra, evidentemente, esto es histórico, ¿no? Pues incluso en el libro de Moby Dick hay referencias a este tipo de piedras, en las que incluso leí algo tan curioso como alguien manifestaba que dice, estas señoras y estos señores pues están perfumados, lo que no son conscientes es que lo que llevan es caca de cachalote enfermo, que es lo que nosotros hemos diagnosticado en este caso con la piedra. Y luego el valor habrá que dárselo con los análisis correspondientes pues de laboratorios pues de este tipo de perfume, etcétera, etcétera. El valor, yo lo que digo es, yo no sé si vale mucho o vale poco, yo lo que sí sé es que evidentemente está referenciado como una piedra, y siempre hemos puesto entre comillas de ámbar, y que tiene que ser analizado para saber realmente el valor, pero evidentemente las referencias son que tiene un alto valor. Claro, y aquí surge la tercera cuestión, Antonio, que usted tampoco ha rehuido. ¿De quién es esa piedra? ¿De quién es ese tesoro, entonces, que se ha encontrado en el cuerpo del cachalote? Yo en esto he sido sentido común, y además ya sabes que, bueno, aparte de que soy de La Palma, soy canario, soy español, soy europeo, soy mundial, vamos a ver, el sentido común. Yo aquí voy a novelarlo un poco, pero básicamente incluso cuando la saqué del animal, que tiene su historia también, se lo dije a la persona que está allí, y digo, mira, esto es para La Palma y para los palmeros. Entonces, a lo que voy. El cachalote fue a La Palma a varar, y yo eso no lo podremos saber nunca por qué. Y bueno, pues yo creo que la piedra donde puede estar mejor es en La Palma, con un uso social, cultural, museístico, y si realmente
tiene ese valor y lo que se prefiere es hacerla, darle un valor económico y repartirlo entre la gente que lo necesita, pues bueno, esta es mi opinión personal y que bueno, no la he rehuido y la voy a mantener porque creo que es así. Vaya, que se quede en la isla, o bien en un museo, o bien que el rendimiento se quede para las instituciones, ¿no, Antonio? Eso es lo que vienes a No, decir. yo las instituciones no, las personas, pero las instituciones representan a las personas. Correcto, correcto. Porque otra cosa es que alguien hubiese encontrado, no sé, el cachalote de alguna manera, hubiese encontrado la piedra suelta, pero no ha sido así. Exactamente, exactamente. Yo en esto, pues la historia simplemente entrar en internet y hay personas en isla que, bueno, que la han encontrado, luego la han vendido. Yo creo que nosotros, entre otros, nosotros trabajamos para una administración pública, como es la universidad. Nosotros lo que intentamos es, como veterinarios especializados, somos profesionales de esto y lo que respondemos son preguntas, en este caso de qué se ha muerto al cachalote, pero la hemos encontrado y bueno, y nos parece que si eso tiene un valor más allá, pues que trascienda ese valor y pueda realmente rentabilizarse. En este caso para nosotros el interés científico es lo que tiene, pero si tiene otro valor que entendemos que lo tiene, pues que se le dé y se transmita pues a la gente. Hay que ver, Antonio, lo que cotiza la caca de cachalote, ya que lo has dicho. La verdad que ahora me he dado cuenta. Ahora bien, lo que vale esta piedra yo no lo sé. No, lo veremos, lo veremos. Bueno, alguien habrá que pueda hacer una estimación. Antonio, muchas gracias por atendernos, muy amable. Muy bien, Roberto, muchas gracias por informar y por traducir un poco esto de la ciencia, que es lo que pretendemos, que los veterinarios y las veterinarias estamos ahí también para responder preguntas con método científico. Un placer. Bueno, pues aquí está esa noticia, ya ven, con tres derivadas, la del cachalote, la de la piedra que causó su muerte y la del valor que podría alcanzar ese tesoro inesperado. Vamos ahora a hablar de gastronomía. Ayer en Valencia se entregaron los premios a los 50 mejores restaurantes del mundo. ¿Quieren saber quién ha ganado? ¿Cuál es ahora el mejor restaurante del mundo? Escuchen. Cómo ganar un Oscar para los restaurantes, ¿no? Y el agraciado en esta ocasión es Central, un restaurante en Perú especializado en comida típica de ese país. No es solo la primera vez que este local y su chef, Virgilio Martínez, gana este galardón, sino que es la primera vez que un restaurante de América Latina lo consigue. Eso es cocina de alta gama, cocina innovadora. Y luego está la cocina de la que muchos sudamericanos argentinos presumen, concretamente en ese país, habría otros más, pero en Argentina ya saben que los asados son prácticamente una enseña nacional. Les vamos a mostrar los platos que se pudieron degustar en el campeonato de asados que tuvo lugar, en el que se enfrentaron 24 expertos asadores para ver quién lograba el mejor corte de carne. Sazonan riñones, cuello de cerdo y otras piezas en general, preparan las brasas de la parrilla y comienza el espectáculo. El asado en Argentina es encuentro, es familia, es amigos. El asado es un auténtico evento sociocultural en Argentina, una reunión en la que no falta la carne, pero tampoco la guarnición en forma de verduras a la parrilla. Riñones, después bondiola y las verduras. Y en este caso, como les comentaba, habían agregado el tema del plato regional. El corte, su jugo, en este campeonato todo cuenta y por supuesto el sabor y la textura del bocado, un encuentro en el que no han faltado puestos de comida, música y folclore. Bueno, pues ya con el apetito abierto volvemos a nuestro archipiélago. Ayer sobre las 11 de la noche llegaba la última de las embarcaciones que ha alcanzado las islas. 63 personas fueron llevadas a tierra por salvamento marítimo, a Mogán concretamente. Una de esas personas fue trasladada a un centro sanitario. En las últimas semanas se está produciendo una sucesión de llegadas de pateras a Canarias. Hasta el 15 de junio, último dato publicado por el Ministerio del Interior, habían llegado a las islas 5.914 migrantes en patera, una cifra un 31% inferior a la misma de esta época en 2022. Bueno, casi al mismo tiempo que esas personas llegaban a Mogán,
estas otras lo hacían a Motril. 18 varones magrebíes trasladados a este puerto también por salvamento marítimo tras hallarlos a la deriva en un barco deportivo. En ocasiones, ya lo saben, el drama sucede a esta aventura que llevan a cabo miles de personas por salir de su país. En Grecia, las autoridades tratan de identificar a los migrantes desaparecidos en el Mediterráneo. En un centro de Atenas toman muestras de ADN a los familiares para cotejarla con la de los fallecidos. Es un proceso lento y complicado, con el que pretenden arrojar un poco de luz en torno al naufragio de ese pesquero cargado con 700 personas, según algunas fuentes, y que naufragó en el mar Jónico. A medida que pasan los días aumentan las dudas sobre la actuación de la Guardia Costera. Algunos supervivientes afirman que el barco volcó en el momento en que iban a remolcarlo. El número de cadáveres es ya de 81. Hay rescatadas con vida 104 personas. Bueno, estas son imágenes de los juzgados de Kalamata, al sur del país. Desde allí han sido enviados a prisión preventiva los presuntos traficantes en ese naufragio. Los 9 sospechosos han sido acusados de formar una organización criminal y de homicidio por negligencia. Ellos han negado todos los cargos. Grecia y Pakistán han llevado a juicio a más de una decena de traficantes de personas. Y Estados Unidos ha confirmado esta madrugada que un avión canadiense ha detectado sonidos submarinos en la zona donde se busca el sumergible que organizaba excursiones para ver los restos del Titanic. El tiempo juega en contra, quedan pocas horas de oxígeno en la cabina de ese mini submarino. Es un rayo de esperanza cuando parecía todo perdido. Esta madrugada la Guardia Costera de Estados Unidos ha confirmado que un avión de búsqueda canadiense ha detectado sonidos en intervalos de 30 minutos en el área donde desapareció el sumergible con 5 personas a bordo que iba a visitar los restos del Titanic. Se sigue buscando sin cesar por mar y aire. To search a combined 7,600 square miles, an area larger than the state of Connecticut. These search efforts have focused on both surface, with C-130 aircraft searching by sight and with radar. La búsqueda se ha ampliado a aguas más profundas, pero el tiempo no es el único reto. Las bajas temperaturas del agua y la oscuridad de la noche son también un desafío. It takes time, it takes coordination, and then we're dealing with, two pieces of, you're dealing with a surface search and a subsurface search, and frankly that makes it an incredibly complex operation. Al parecer, esta no es la primera vez que el Titán de la empresa Ocean Gates Expedition desaparece. Ocurrió algo parecido el verano pasado. When we went down, it was just, there were communication problems. There was a problem with at least, sporadically communicating with. El Titán desapareció el domingo a unos 700 kilómetros de la costa de Newfoundland. Perdió el contacto con la superficie menos de 2 horas después de iniciar la inmersión y los expertos estiman que el oxígeno que les queda a bordo no llega ya a 24 horas. No es la primera vez que este sumergible sufre algún percance. Ya se habían realizado viajes anteriores. En uno de ellos viajó Alan Estrada, un conocido youtuber mexicano, que en sus publicaciones nos mostraba cómo era esta expedición y cómo se lleva a cabo todo el trayecto desde el mismo submarino que hoy buscan las autoridades de varios países. Alan Estrada intentó bajar a observar los restos del Titanic en 2021, sin embargo problemas técnicos lo impidieron. Trató de hacerlo nuevamente un año después. Muy pocos habían tenido la opción de participar en esta iniciativa turística. Apenas 2 viajes había realizado la empresa. Vamos unos 250 metros y vamos a tardar unas 2 horas y media en tocar fondo, que son 3.800 metros. En el submarino se puede sobrevivir 5 días. Con una autonomía de 96 horas de oxígeno, ahora mismo quedan unas 40. El youtuber narró que los pasajeros no pueden salir por sus propios medios, entre otras cosas, porque se abre desde el exterior. Scott, el piloto, detecta una falla en el sistema de comunicación. No. You hear that? Yeah. What's weird is I'm getting the pressures, right? I know I'm communicating with it. Es vital que podamos comunicarnos con la superficie, pues de otra manera podemos perdernos y quedar a la deriva en el medio del océano. El descenso para ver los restos del Titanic dura unas 2 horas aproximadamente. En su interior pueden ir como máximo 5 personas. Mide casi 7 metros de largo, casi 3 de ancho y 2,5 metros de alto.
Después de tocar fondo, comienza la difícil tarea de encontrar alguna parte del barco. Es increíblemente fácil desorientarse. La profunda oscuridad hace que solo podamos ver gracias a las luces del sumergible, que desafortunadamente comienzan a fallar y lanzan destellos variando su intensidad. Una experiencia súper exclusiva. Cada pasaje cuesta $250.000, unos 230.000 euros. Bueno, una experiencia súper exclusiva y ya ven que también súper peligrosa a raíz de lo que está ocurriendo ahora. Vamos a hablar con Antonio Polea Mora, es delegado en Canarias de la Real Liga Naval Española. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Hola, buenos días, Roberto. Antonio, se está hablando de localizar el submarino, que ya de por sí parece difícil, pero luego hay que llegar hasta él. ¿Se puede mandar alguna tripulación a una distancia de 3.600 metros si es que está en el lecho marino? Si está en el lecho marino, desde luego a 3.800 kilómetros, 3.800 metros, mandar personas, como no sea en un aparato similar a este, que creo que hay uno, pero está en Francia o en Estados Unidos en algún tema de investigación, pero aunque bajaran, lo más que pueden hacer es acercarse, porque no hay posibilidad de acoplarse uno con otro. Claro. Y uso o personas, aunque sea con equipos de campanas y tal, podrían, pero tendrían que vivir dentro de la campana. Y claro, no es como se cuenta por ahí, o la gente está oyendo, que los submarinos, porque esto es un sumergible, no es un submarino, los submarinos de guerra sí tienen posibilidad, porque están preparados para esto, de que un pequeño submarino se acople a una de sus escotillas, las presurice tal, y pueda salir la gente del submarino al anterior. Pero si se acuerda la gente, que también están recordando por todos lados, lo mismo pasó con el Kursk, que fue apenas a 100 metros, y el Don Juan, el submarino argentino, a 200 me parece que fue, y no pudieron sacar a la gente, ¿no? Claro. O sea que lo difícil es localizarlo. Claro. Nosotros pensamos, Antonio, que tendría algún tipo de sistema sumergible, como usted dice, este batiscafo, no sé, de localización, una especie de GPS o algo así, pero claro, parece que los GPS debajo del agua no funcionan. ¿Y las balizas tampoco? Exacto, ningún sistema satelital, y la baliza tampoco. Debajo del agua lo único que tenemos ahora mismo técnicamente son los sonares, que es como se comunican también el chase boat, el remolcador ese que ven ustedes que trajo el submarino, el que está en superficie, eso técnicamente se denomina chase boat. Entonces ese barco de apoyo tendría que estar totalmente equipado, no solo para comunicar con el submarino, sino también para situaciones como esta. Y parece que no ocurre así, porque de hecho estamos hablando de la Navy americana, la Navy canadiense, ahora un barco francés. O sea, estamos usando recursos externos que deberían ya estar instalados en el chase boat, que es su función. Claro, no es nada fácil sacar cable, no se puede tirar ahí, porque 3.800 metros de cable hundirían todo lo que trincáramos, ¿no? Claro. Es una situación complicada. Recemos de que no esté en el fondo, ¿eh? Sí, porque otra de las opciones es que haya podido soltar lastre y mantenerse en la superficie, ¿no? Sí, esté en superficie y ya está. Y claro, es una cosa muy pequeñita. Imagínense que eso tiene el tamaño más o menos de un contenedor de 20 pies. Pero claro, tampoco vela todo el submarino, velaría la parte superior. No es fácil de detectar, pero creo que con todos los dispositivos se ha detectado ya con los barridos que se están haciendo muy complicado. Aunque lo de los golpecitos, eso da mucha esperanza. Estamos teniendo problemas para escucharle, Antonio, por el viento que está dando en el micrófono. No sé si de alguna manera podemos tratar de tapar un poco el viento. Vamos a intentarlo de nuevo. Nos estaba hablando de los golpecitos que podrían estar oyendo desde un barco canadiense y que efectivamente podría suponer que fuesen de estas personas que están dando los golpes, pero claro, eso no los localiza tampoco, ¿no?
bueno, se terminará la zona. Lo han detectado desde un avión, que además, curiosamente, es un avión que su nombre es Poseidón. O sea, estamos Titanic, Poseidón, Titanic. Coincidencia. Ese es lo que les ha detectado el... Bueno, pues, Antonio, no estamos consiguiendo mantener la comunicación que deseamos. Antonio Polea, vamos a intentar solucionarlo en un momento, porque la verdad es que nos está contando cosas muy interesantes. Entre tanto, vamos a saludar a nuestros compañeros de Ponte al Día, que ya están a punto de comenzar el programa. Cuando terminemos nosotros, Pedro, Wendy, buenos días. ¿Qué tal, Roberto? Enseguida comenzamos aquí Ponte al Día en Televisión Canaria, y lo vamos a hacer haciéndonos eco de una denuncia vecinal, prácticamente un grito desesperado que nos llega desde el barrio de María Jiménez, en Santa Cruz de Tenerife. Los vecinos se quejan del mal estado, y lo están viendo, el mal estado en el que se encuentran las escaleras que dan acceso a sus viviendas. Dificulta enormemente, sobre todo, el tránsito de las personas más mayores, pero es que también pone obstáculos y barreras para que los servicios de emergencia lleguen a la zona. Vamos a estar allí en directo con todos esos vecinos, y también les hablaremos de una práctica cada vez más extendida en el mundo de la nutrición, el ayuno intermitente. Nos preguntamos si es efectivo y también si supone algún tipo de peligro. A continuación se lo vamos a contar, pero hay más, claro que sí. Así es, hoy también en Ponte al Día vamos a tomarle el pulso a la opinión de los canarios, ¿no?, sobre la eliminación de la mascarilla en centros sanitarios, y por otro lado les vamos a poner sobre aviso por las picaduras de mosquitos con la llegada del verano. Sobre todo, pues bueno, qué precaución hay que tener y qué tratamiento y qué tipo de mosquitos, pues bueno, puede tener unas picaduras más o menos peligrosas. Lo vamos a abordar aquí en Ponte al Día en tan solo unos minutos. Hasta ahora. Hasta ahora. Gracias, compañeros. Bueno, vamos a volver con Antonio Polea, con el que estábamos hablando del rescate que se puede estar llevando a cabo en ese submarino. Antonio, ahora yo creo que te vamos a escuchar mejor, ¿verdad?, con un micrófono distinto. A ustedes dirán, me imagino que sí. Perfecto, fuerte y claro, como dicen ustedes. Antonio, estábamos hablando de esos golpecitos que decías que podrían ayudar a localizarlo, ¿no?, el batiscafo en este caso. Si esos ruidos proceden de donde quiera que procedan, digamos, sería localizable el objeto. Llevará un tiempo, pero vamos, con los equipos ya en esa situación, ya avisados, vamos, van a cerrar un círculo de búsqueda que no debe estar muy alejado del chaseboat, nunca se permite que el submarino se aleje de debajo del chaseboat, del remolcador, para que me entiendan. O sea, el submarino no puede, de hecho, el remolcador, si el submarino se moviera hacia una zona o hacia otra, la obligación del remolcador es estar siempre encima. Claro, la cuestión es que sepa dónde está. Y aquí parece, claro, el tema es que si ha pasado algo y perdieron la comunicación, que ya son muchos días, pues por temas de corrientes o por lo que sea, pues igual que para mí está o dentro del Titanic, por decirlo de alguna manera, o ha pegado contra el Titanic, en mi opinión, vamos. ¿Usted piensa que ha podido tener un accidente con los propios restos del barco? Sí, eso me parece que puede ser lo más lógico, vamos. Claro, que sería lo peor. Ya, si no hubiera lo peor que puede ocurrir, sí, exacto. Claro, porque si fuera lo de los golpes proceden de superficie o de que estuvieran en medias aguas, por ejemplo, que el barco estuviera ahí en un equilibrio estable, que eso es muy difícil, de que el submarino se mantenga así sin consumo, ¿no? Hay que operarlo para que eso ocurra, para que te puedas mantenerlo tú en ese mismo nivel de profundidad. Pero claro, si está abajo, que puede ser, porque yo por lo que ha comentado el Coast Guard, a la hora, 1 hora y 45 minutos después de sumergirse, perdió la comunicación. Esto significa que ya estaba solo a 15 minutos del submarino. Si el submarino baja 32 metros por minuto, estaba prácticamente encima. Ya, si se piensa que podría haberse enredado o haberse golpeado con alguna parte del submarino, ¿sí? Lo cual no dejaría de ser curioso, de una forma macabra, pero el Titanic habría vuelto a cobrarse nuevas víctimas, 5 nuevas víctimas, ojalá no sea así, más de 100 años después de su hundimiento. Sí. En fin, mantenemos las esperanzas. Muchas gracias, Antonio, por habernos aclarado todos estos asuntos. Gracias.
Por nada. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Bueno, pues esta es la situación y esta es una de las hipótesis que se pueden manejar y que estarán ahora mismo manejando los equipos investigadores. ¿Qué tal, Emilia? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Qué incertidumbre, ¿verdad? Sí, sí. Curiosísimo. La verdad es que sí. Y fíjate qué curioso, ¿no? Que el Titanic, pues de nuevo pueda estar. Fíjate que la hipótesis esa de que está cerca o dentro, pues cobra importancia. Muchos son los que opinan eso, ¿eh? Claro. Vamos a ver qué es lo que Bueno, vamos a quedar nosotros con nuestra previsión, ¿verdad? Porque ¿qué llega hoy, Roberto? Hoy hemos animado el satélite. Hoy te traigo la previsión. El verano, ¿no? Claro, hoy te traigo la previsión. Porque esto llega a una hora determinada. Ahora lo vas a ver, mira, lo tienes aquí. A las 3:58 lo hemos animado. Ayer precisamente era el día ese Happy Day, el día feliz, porque se acerca el verano. Llega el verano esta tarde a las 3:58 de la tarde. A partir de ahora, esta semana, los días son bastante largos, tienen bastante horas de sol, pero a partir de esta semana ya empiezan a ser más cortitos, porque vamos de camino, va menguando la nueva estación. Es un poco paradójico también. Bueno, te cuento que durante las últimas horas hemos tenido un frente que ha dejado precipitaciones 12 litros por metro cuadrado, por ejemplo, en la isla de La Palma y, en la isla de Tenerife, en Anaga y en la Orotava. Poco más ha dejado ese frente, esperamos que dejara en La Palma, pero no lo ha hecho. Bueno, lo que cabe esperar para las próximas horas es que regresen con nosotros los alisios. Fíjate, en la península ellos están pendientes de un incremento de temperaturas importantes para el fin de semana. El primer episodio de temperaturas para el fin de semana. Aquí no va a afectar de momento, así que mañana todavía cabe esperar que nosotros tengamos nubes de evolución, de momento que van a dejar menos precipitaciones que las que ha dejado hoy, poca cantidad, poco a poco se van instalando esos alisios. Mañana jueves lo que tendremos será menos nubes que hoy también, nubosidad sobre todo en la cara norte de las islas, porque con la llegada de los alisios pues esas nubes se van a acumular ahí, se van a retener ahí, cielos más despejados por el sur y temperaturas también muy cercanitas a los 30 grados, 28, 29, 30 grados. El viento alisio empieza a aparecer ya del nordeste, ahí lo ves, de flojo a moderado y situación marítima estable. Bueno, pues bien, estabilidad para dar comienzo al verano. Con alegría. Con alegría, porque también significa vacaciones. Gracias, Emilia. Venga, hasta mañana. Bueno, y terminamos en el cielo de China, de la ciudad de Shenzhen. Esto está muy cerca de Hong Kong y allí organizan un tradicional festival de gastronomía cada año, paralelo además a unas regatas también muy conocidas. La novedad para este Festival del Dragón, que así se llama, ha surgido de sus cielos. Con muchos drones han sido capaces de dibujar este animal mitológico. Ahí tienen, por ejemplo, ese dragón dibujado con drones en el aire que consiguen mantenerse en esa formación. ¿No es maravilloso? Volvemos mañana a partir de las 11 en una nueva edición de Atlántico Noticias. Feliz día, feliz verano.